Imagina mirar una galaxia lejana, un remolino de miles de millones de estrellas. Ahora imagina que todo lo que ves es solo el centro brillante de algo inmenso e invisible, un halo de gas que se extiende cientos de miles de años luz. ¿Qué secretos puede esconder ese gas? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos precisamente ahí, en el entorno gaseoso de las galaxias durante la época más frenética del universo. Tenemos delante un análisis del Keck Baryonic Structure Survey, un estudio que usa la luz de cuásares lejanos como si fueran linternas cósmicas para eliminar el gas que rodea a las galaxias más jóvenes. Nuestra misión es investigar este ecosistema para entender cómo nacen, cómo crecen y, bueno, a veces cómo se sabotean a sí mismas las galaxias. Es una investigación fascinante, la verdad, porque nos saca de la idea de que una galaxia son solo las estrellas que vemos, ¿no? Nos obliga a pensar en su ecosistema completo, el gas que cae para alimentar la formación estelar y a la vez el material que es expulsado con una violencia tremenda por esa misma formación. El material se centra en galaxias a un redshift de Z2. Para que nos hagamos una idea, eso es mirar atrás en el tiempo a cuando el universo tenía solo unos 3.000 millones de años. La adolescencia del cosmos, vaya. Exacto. Es la adolescencia turbulenta del cosmos, el momento de máxima actividad. Y estos datos son como leer el diario de una de esas galaxias adolescentes. Vale, pues entremos en materia. La primera pista que nos da este diario es que el entorno de la galaxia, este medio circungaláctico o CGM, no es una nube de gas tranquila y uniforme. El informe dice que es increíblemente complejo y habla de múltiples fases. ¿Qué significa eso exactamente? No es una simple niebla, ¿verdad? Exacto, nada de una niebla uniforme. Imagina la atmósfera de la Tierra. Tienes aire, nubes de agua líquida, cristales de hielo. Son la misma molécula, H2O, pero en diferentes estados o fases. Pues aquí pasa algo parecido. El gas coexiste a diferentes temperaturas y densidades, y los astrónomos lo distinguen usando diferentes iones, que son pues átomos a los que una fuente de energía les ha arrancado electrones. ¿Y cómo nos dicen esos iones la temperatura o la energía que tiene el gas? Piensa en ello como en la cocina. Un ion como el silicio 2, al que solo le falta un electrón, es como el agua a punto de hervir. Tiene energía, pero es un estado relativamente fácil de alcanzar. El carbono 4, al que le faltan 3 electrones, eso ya es como el vapor que sale con fuerza de una olla a presión. Ah, vale. Necesitas más energía para llegar ahí. Pero el oxígeno 6, al que le han arrancado 5 electrones, eso es el plasma de un soplete. Ostras. Para llegar a ese estado necesitas una cantidad de energía tremenda, probablemente el impacto directo de una explosión de supernova o un choque de gas a velocidades supersónicas. Entendido. Así que mirando qué sabores de iones hay, podemos mapear la violencia del entorno. ¿Y qué es lo que ven? Pues ven que el gas más frío y templado, el que trazan el silicio 2 y el carbono 4, tiene una estructura cinemática increíblemente enrevesada. Y cuando dices enrevesado, los datos son muy específicos, ¿no? Hablan de encontrar una media de 15 a 19 componentes de absorción por galaxia. Eso es. Cada componente es una nube de gas moviéndose a una velocidad ligeramente diferente. Mientras tanto, el gas muy energético del oxígeno 6 es mucho más amplio, más suave, como una neblina que lo envuelve todo. Un momento. 15 o 19 componentes. Eso es una estructura increíblemente grumosa, casi como una esponja cósmica. Pero al ver un número tan alto, mi primera reacción es de escepticismo. ¿Estamos seguras de que no es solo, no sé, ruido en los datos? ¿O un artefacto de la medición? Es la pregunta correcta. Y es lo primero que los científicos se aseguran de descartar. La calidad de los espectros del telescopio Keck es tan alta que pueden confirmar que estos componentes son reales. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad, cuando lo comparamos con nuestras mejores simulaciones. Modelos de vanguardia como Foggy, que están diseñados para simular estos halos con una resolución altísima, tienden a predecir muchos menos componentes. Del orden de 3 a 5, quizá. Espera. Eso no es una pequeña discrepancia. No es un error de redondeo, es una diferencia de un factor de 5. Me estás diciendo que Foggy, una de nuestras herramientas más potentes, se está perdiendo el ingrediente secreto. Eso es un problema gordo. ¿Qué podría ser? ¿Turbulencia a una escala tan pequeña que la simulación no la captura?
O quizá campos magnéticos que no están bien modelados. Exactamente. No significa que las simulaciones estén mal, sino que la realidad es mucho más compleja de lo que asumimos. Abre la puerta a que nos falte una pieza clave del puzzle físico. La naturaleza está creando una estructura mucho más espumosa y complicada de lo que nuestros modelos pueden reproducir. Y esa es una de las grandes conclusiones. Vale, ya tenemos la escena del crimen. Un entorno caótico, espumoso y mucho más complejo de lo que esperábamos. Ahora necesitamos saber qué está pasando ahí. El siguiente paso es mirar las velocidades. Y aquí es donde los datos se vuelven, si cabe, más locos. Han encontrado gas que se mueve más rápido que la velocidad de escape de la galaxia. Este es para mí el hallazgo más impactante del estudio. La velocidad de escape es el umbral gravitatorio. Es como lanzar una piedra al aire. Si no la lanzas lo suficientemente fuerte, la gravedad de la Tierra la vuelve a atraer. Claro, Pero si la lanzas por encima de 11 kilómetros por segundo, se va para no volver. Lo mismo pasa con una galaxia. Si algo supera su velocidad de escape, se pierde en el espacio intergaláctico para siempre. y los datos dicen que esto está pasando. Y a lo grande, el estudio informa que en 5 de las 7 galaxias donde tienen detecciones claras, eso es más de un 70% de la muestra, encuentran gas enriquecido con metales que supera esta velocidad. O sea que no es una anécdota. Para nada, esto ya no es una teoría, es la pistola humeante, la prueba directa de que existen vientos galácticos de una potencia descomunal. Pero, un momento, ¿no es eso increíblemente contraproducente para la galaxia? ¿Está fabricando metales en el corazón de sus estrellas, material esencial para formar planetas como el nuestro, y luego lo expulsa al vacío? ¿No debería su propia gravedad ser capaz de retenerlo? ¿Qué tan potentes tienen que ser estos vientos para ganar la batalla a la gravedad de una galaxia entera? Tienen que ser monstruosamente potentes. Y eso nos dice algo sobre su origen. Este material que escapa no es el gas frío y denso que forma estrellas. Se detecta principalmente en esos iones de alta energía que mencionamos, como el carbono 4 y el oxígeno 6, y no parece estar asociado a grandes cantidades de hidrógeno neutro. Esto nos pinta un cuadro muy claro. Se trata de un gas muy caliente y difuso, probablemente el material que ha sido acelerado directamente por la energía combinada de miles de supernovas. La metralla de una fábrica de estrellas. Me gusta. Exacto. No es una brisa, es la metralla de una fábrica de estrellas funcionando a toda máquina. Vale. Entonces, si este gas no es frío, pero tampoco es necesariamente ese plasma ultracaliente, ¿cuál es su temperatura? Siempre me ha parecido casi magia que podamos medir la temperatura de una nube de gas a miles de millones de años luz. La técnica es de una elegancia tremenda. Se basa en física fundamental. Imagina que el espectro de luz del cuásar tiene unas líneas oscuras, que son las sombras que deja el gas. Pues el ancho de esa sombra depende de dos cosas: la turbulencia, que mueve a toda la nube, y la temperatura, que es el movimiento aleatorio de los átomos individuales dentro de la nube. ¿Y cómo separas una cosa de la otra? Ahí está el truco. A una misma temperatura, los átomos más ligeros, como el carbono, se mueven mucho más rápido que los más pesados, como el silicio. Así que si mides el ancho de la línea de absorción del carbono y la del silicio para la misma nube de gas, Ah, ya lo pillo. Si ambas líneas son igual de anchas, el movimiento dominante es la turbulencia, como dos corchos de diferente tamaño en el mismo río. Pero si la línea del carbono es mucho más ancha, es porque el corcho ligero, el carbono, está vibrando mucho más por el calor. ¡Qué ingenioso! exacto. Es una forma brillante de separar esos dos efectos. Y cuando lo hicieron, el veredicto fue sorprendente. Descubrieron que gran parte de este gas no está ni frío, a unos 10.000 grados Kelvin, ni caliente, que sería cerca de 1.000.000 de grados. Están en un rango intermedio que el estudio llama templado, entre 30.000 y 300.000 grados. Un momento. Sí, como decías, ese gas a temperaturas intermedias es como el vapor. Es un estado muy energético. Y la física nos dice que las cosas calientes en el espacio se enfrían muy rápido, ¿no? Irradiando su energía. Si se enfría tan rápido, no deberíamos verlo. El hecho de que esté ahí es como encontrar una vela encendida en medio de un huracán. Significa que algo lo está volviendo a encender constantemente. Has dado en el clavo. Ese es el gran descubrimiento. A esas temperaturas templadas, el gas es extremadamente eficiente a la hora de irradiar su calor. Los tiempos de enfriamiento son cortísimos en escala cósmica, a veces menos de 100 millones de años. O sea, un parpadeo. Un parpadeo.
Que observemos tanto gas en este estado inestable implica que el halo no es un reservorio pasivo, es un lugar de actividad constante. O está siendo recalentado continuamente, o es gas mucho más caliente que se está enfriando rápidamente al chocar con algo. En cualquier caso, nos muestra un entorno tremendamente dinámico. Entonces, este halo es una tormenta de gas calentándose y enfriándose. Pero, ¿hablamos de un huracán gigante y uniforme o de miles de pequeñas tormentas locales? Para saberlo, necesitaríamos medir el tamaño de estas estructuras. Algo que parecería imposible si no fuera por un golpe de suerte cósmico. Uno de los cuásares que utilizan está afectado por una lente gravitacional. Una galaxia masiva que hay en medio curva el espacio-tiempo y actúa como una lupa gigante, creando dos imágenes distintas del mismo cuásar. ¡Qué pasada! Eso les regala dos líneas de visión que atraviesan el halo de la galaxia separadas por solo 400 parsecs. Eso es increíble. Es como tener visión estéreo del gas cósmico. 400 parsecs es una distancia diminuta a escala galáctica. Es nada. Es el equivalente cósmico de intentar ver una gota de lluvia específica mientras conduces a través de la niebla. Tienes que tener una suerte. Y en este caso la suerte se llama Albert Einstein. Exacto. ¿Y qué ven al comparar las dos imágenes? Ven dos cosas muy diferentes y reveladoras. Primero, que la estructura general de gas, el banco de niebla completo, es mucho mayor que 400 parsecs. Sin embargo, la estructura detallada de los iones de baja y media ionización, ese gas grumoso del que hablábamos, cambia drásticamente entre una línea de visión y la otra. Ah, o sea que las gotitas son más pequeñas que esa distancia. Eso es. Implica que las nubes o grumos individuales son más pequeños que esos 400 parsecs. ¿Y qué pasa con el gas de oxígeno VI, el que decías que era como un soplete y que parecía más suave? Ahí está la clave de la historia. El gas de oxígeno VI, el de origen más energético, aparece casi idéntico en ambas visiones. Ya veo. La conclusión es clara. La analogía del banco de niebla es perfecta. El gas más caliente y energético, el oxígeno sexto, forma una niebla enorme y relativamente uniforme. Pero dentro de esa niebla hay innumerables gotitas diminutas y densas, los grumos de gas más frío. Vale, entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave de esta investigación forense del universo primitivo, ¿cuáles serían las conclusiones para llevar? Pues mira, yo destacaría 4 puntos cruciales. El primero, el entorno de las galaxias jóvenes no es un vacío pasivo. Es un ecosistema increíblemente complejo, multifásico y lleno de metales. Un campo de batalla y un vivero a la vez. Vale. Segundo, y esto es fundamental, los vientos galácticos son reales, son potentes y son capaces de expulsar permanentemente material enriquecido fuera de la galaxia. Esto no solo frena el crecimiento de la propia galaxia, sino que enriquece el espacio intergaláctico para que futuras galaxias puedan nacer ya con más metales. Vale, es un entorno complejo y con fugas. ¿Qué más? Tercero, que este ecosistema está en un estado de agitación constante. El gas templado que observamos es la prueba de que el halo es un lugar de flujos de energía continuos, no un depósito estático. Y finalmente, que la estructura de este gas tiene escalas muy diversas. Tenemos componentes enormes y difusos, y a la vez, una espuma de nubes frías de menos de 400 parsecs. El estudio termina con un cálculo que me dejó dándole vueltas. Estiman que la masa de metales que han detectado en este halo es enorme, equivalente a un 25% de toda la masa de metales que hay dentro de la propia galaxia. Pero aquí viene el misterio final. Incluso sumando los metales de las estrellas, del medio interestelar y de este halo, los cálculos teóricos sugieren que podría faltar más de la mitad de los metales que esa galaxia debería haber producido. Y ese es el gran problema de los metales perdidos, un misterio que la astronomía lleva décadas intentando resolver. Este estudio encuentra una parte de ellos, pero no todos, y nos deja con una pregunta provocadora para explorar por nuestra cuenta. Si no están en la galaxia, y no están todos en este halo cercano que hemos medido, ¿dónde están los metales perdidos del universo? Han sido expulsados tan lejos y con tanta violencia que ahora son parte de un medio intergaláctico extremadamente difuso, casi indetectable. Esa es una posibilidad. La otra es que quizás sigan ahí, en el halo, pero en una fase que estas técnicas no pueden ver. Ajá.
A lo mejor hay un componente de gas aún más caliente, a varios millones de grados, que es invisible en el ultravioleta pero que podría brillar débilmente en rayos X. Claro, necesitaríamos otros ojos para verlo. Exacto, telescopios espaciales como el XMM Newton o el Chandra. Pero es increíblemente difícil de detectar. El misterio sigue abierto. Una pregunta que sin duda nos mantendrá mirando hacia las estrellas, en busca de respuestas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.